En ESMA yo llegué, o sea, el primer tramo nosotros no éramos cabeza de querella, porque era toda una discusión sobre quién era cabeza de querella. En general se respetaba el hecho de tener patrocinar a alguna víctima. El primer tramo, el que quedó trunco por la muerte de Febres, nosotros CELS no éramos cabeza de querella, sí estaban los sobrevivientes, Cachito, el sueco, Prada Oliveri y un cuarto caso que no me acuerdo ahora. Pero en eso estaban ellos como querellantes y sobre todo ellos estaban a cargo de la imputación y del alegato. Y uno iba en la cola. Después sí tuvimos intervención en lo que fue el segundo juicio, que terminó en las condenas y la absolución a García Velasco y a Rolón. Y sí tuvimos bastante participación en lo que fue instrucción. O sea, nosotros la reapertura del proceso y sobre todo teniendo en cuenta el caso de la hija de Emilio, de Mónica y de Marta Vázquez, sí, siempre tuvimos como una intención de seguir de cerca el proceso. Las primeras cuestiones que trabajamos tuvo que ver con la preservación de los espacios, también éramos abogados de León Ferrari por su hijo, y León tenía toda una obsesión para preservar el campo de deportes porque él seguía de cerca el juicio en España y en España habían declarado que había habido enterramientos. Entonces, una de las primeras cuestiones que nosotros impulsamos fue la prohibición de innovar del campo de deporte. Y después tuvimos junto con Pablo Yonto, y sobre todo después del juicio de Febres en el que se habla de los delitos sexuales en la causa ESMA, tomamos la decisión de patrocinar a 2 víctimas que hasta entonces no habían sido consideradas víctimas en una denuncia por violación y por delitos sexuales, y además presentarlas como querellantes en la causa porque eran víctimas que habían sido cuestionadas por haber integrado el supuesto mini-staff. Fue toda una decisión política y que yo defiendo como muy convencida de lo que hicimos en ese momento, y era algo que, y ahí para mí empieza como el cambio y la definición de quién es víctima. Yo empiezo a tener discusiones con gente que me decía, bueno, pero fulano no es víctima porque, que ya lo habíamos visto en el juicio de Simón cuando alguna de los testigos declararon, ¿no? ¿Quién es víctima? Digo, nadie se enroló voluntariamente en ningún centro clandestino. Desde ese lugar yo parto de la base que son todos víctimas. Que alguno pudo haber tenido un trato distinto, sí, es verdad, pero yo no soy quien para juzgarlo. Y para mí, aquellas personas que vieron o estuvieron en un momento, que yo tengo que probar penalmente, como la desaparición de Rodolfo Walsh o el secuestro de Norma Rostito, y alguien los vio, para mí esas personas son testigos. Y yo quiero que sean testigos del juicio. Y ahí es donde uno tiene diferencias con algunas querellas, y si vos escuchás los alegatos vas a decir que la prueba de tal querella es A, B y C, y quizás la nuestra era C, D, E, Y, Z, porque uno hacía una valoración distinta. Y en ese momento decidimos presentar a estas 2 mujeres que fueron, de hecho hasta les costó el trámite de la reparación porque no había quien pudiera declarar que estuvieron secuestradas en la ESMA, de hecho estuvieron mucho tiempo secuestradas en la ESMA, y nosotros decidimos patrocinarlas. Y de hecho fue la primera indagatoria que se le hace a Costa por violación. Y en función de eso también empieza todo un trabajo que decidimos hacer en el CEL sobre cómo tomar esos testimonios y cuál era el concepto de tortura que estas víctimas estaban acostumbradas a contar. No era la tortura más bien física, pero te encontrabas con que no, a mí no me torturaron. Y bueno, pues estuviste secuestrado 20 días al lado de una persona que fue torturada física y psicológicamente, eso también es tortura. O el relato de las mujeres que decían, y vino fulano y me llevó a tomar un café. No, o sea, no, vos estabas secuestrada, no es que vos decidiste que lo ibas a acompañar a tomar el café y te vestiste para eso, sino que vos estabas secuestrada. Entonces, a empezar a modificar la forma de relatar esos hechos y de sentirse parte. Y creo que en ese sentido es una ganancia para estos juicios, sobre todo porque empezó mucha más gente a entender
cuál había sido su padecimiento y hablar en primera persona y a contar desde su lugar, no desde que recordaban que tal o cual víctima había estado o habían compartido cautiverio con tal o cual compañero que no estaba, sino más bien ellos a sentir su lugar de pertenencia y a reivindicar su militancia y a contar sus padecimientos. Y eso fue un poco lo que quisimos hacer con esa denuncia por delitos sexuales en ESMA, que bueno, nos miraron un poco mal en algún momento, pero hoy, a vistas y terminando el juicio en el que estas personas son querellantes, la sensación es otra. Y la posibilidad de que compartan un mismo espacio escuchando el juicio, la sentencia, también es importante, que no pasaba. Los primeros veredictos será como cada uno por su lado y si va fulano yo no voy. Hoy ya pueden hasta estar en un mismo espacio.